Leemos en San Lucas capítulo 4 y en el nombre del Señor Jesús. Texto 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Que leyó el capítulo 61 de Isaías, es el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Este fue lo que pidió el Señor Jesús. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede para sentarnos un momento en la presencia del Señor en esta tarde, la última enseñanza de esta tarde de esta semana. Nosotros sabemos la historia del Señor Jesús. A los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista. Después de su bautismo, el Espíritu Santo vino en forma corporal y reposó sobre él y lo llenó del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches. Después de los 40 días y 40 noches, comenzó su trabajo de la predicación del Evangelio del Reino, especialmente en Israel. Ahí en Israel, el Evangelio del Reino era exclusivo para Israel. Aparte del Evangelio de la Gracia, que se comenzó a predicar en Jerusalén un día primero de la semana, con la venida del Espíritu Santo enviado del cielo, el Evangelio de la Gracia. Usted sabe cómo comenzó, ¿verdad? Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mensaje que predicó el apóstol Pedro, y al oír estas palabras se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así comenzó el Evangelio de la Gracia. El Evangelio del Reino comenzó. El tiempo es cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, según Marcos 1:14. Así comenzó el Evangelio del Reino. El Evangelio de la Gracia ya le mencioné. Gracias a Dios por la puerta de salvación abierta hasta esta tarde. No sabemos cuándo se va a cerrar esa puerta. Se abrió un día primero de la semana, cuando el Señor le concedió al apóstol Pedro dar la apertura de la predicación, y un día no muy lejano el Señor la va a cerrar. ¿Usted se acuerda que el arca de Noé dice que entraron varón y hembra 7 en 7, y Jehová le cerró la puerta? Dios cerró la puerta. El Señor abrió la puerta a los gentiles, abrió la puerta a los judíos y a los gentiles, y Él la va a volver a cerrar. Y qué triste cuando esta puerta esté cerrada, porque muchos van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les va a decir: no sé de dónde sois, apartados de mí, hacedores de maldad, porque fueron solo predicadores, pero no tenían a Cristo en su corazón, ¿no? Y otros van a decir: Señor, delante de ti comimos, bebimos, en nuestra plaza enseñaste, Señor, oyentes, no sé de dónde sois. Es muy importante tener a Cristo en el corazón, ¿no? Porque el apóstol Juan dijo en su primera carta
5:11, su primera carta. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sea un gran predicador, aunque sea un gran hombre, que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Está como el eunuco que fue a adorar a Jerusalén, iba de regreso para su tierra, funcionario de Candace, iba sediento, leyendo al profeta Isaías, pero no tenía a Cristo, no llevaba a Cristo en su corazón. Pero evangelizaba en el camino, se convirtió en el camino y se bautizó y siguió gozoso su camino, así como los hermanos que fueron bautizados al día de hoy. Qué alegre cuando fuimos bautizados, porque entramos en comunión para servir al Señor. Cristo fue bautizado, ya le dije lo que sucedió. Llevaba por el Espíritu Santo al desierto 40 días y 40 noches para ser tentado por el diablo, pero ahí reviró el diablo, no pudo con el Señor. El Señor recomendó mucho a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero nos descuidamos mucho en la oración, muy poco oramos. Por eso los creyentes caen en tentación, porque el diablo tentó al Señor, como no nos va a tentar a nosotros. Y al creyente tentado se les van a hacer las cosas que no debe hacer. La recomendación es velad y orad para que no entréis en tentación. Esta vez llegó a Nazaret comenzando su ministerio, a los 30 años después de su bautismo. Se levantó a leer, para que no tenga duda qué leyó el Señor, por eso le leí el versículo 18. Se levantó en la sinagoga a leer conforme a su costumbre. Vamos a mirar algunas costumbres del Señor Jesús. Entre las costumbres hay algunas buenas y algunas malas. Hay quienes tienen buenas costumbres. Están mirando a Elcana, subía cada año a la fiesta de Jerusalén, la fiesta pascual, y se iba con todos sus hijos a la fiesta pascual. No se va a confundir. Fiesta israelita. Las fiestas de nosotros no son fiestas mundanas, son espirituales, no son fiestas carnales para un deleite material meramente, sino que aquí no venimos a deleitar, como dice Jeremías 15:16, fueron allá tus palabras y yo las comí, tu palabra por gozo y alegría de mi corazón. Como dice Nehemías 8:12, se regresaron contentos a comer y a beber y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Las costumbres de Cristo, una buena costumbre es: se levantó a leer. ¿Qué leía el Señor, hermano? Las Escrituras, la palabra de Dios. Ya Isaías 61 de esta vez. Y según el Salmo 1:2, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Ahí se deleitaba el Señor. Era como un árbol plantado en una corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La misma recomendación le dijo Dios a Josué en el capítulo 1:8 de su libro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer todo conforme que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Es lo que le recomendó Pablo a Timoteo, primera carta 4:13. Entre tanto que llego, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación, enseñanza. Y en el versículo que sigue, en el 10:11, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A un creyente que lee la Biblia, comparte algo de lo que Dios le ha dado. Pero si no leemos las Escrituras, qué pobreza. Tal vez materialmente estamos bien robustos, bien gordos en lo material, pero en lo espiritual cualquier viento nos lleva, ¿verdad? Sequitos, débiles, flacos, como dice la Escritura. Bueno, vamos a otra
las costumbres de Cristo. Se levantó a leer, leyó el profeta Isaías. Buena costumbre leer, hermano. Lástima que muy poco leemos la Biblia. Hay creyentes que no leen su Biblia. Antes había mucha ignorancia en la letra, ¿verdad? Porque los padres no nos pusieron a estudiar, ¿verdad? No querían gastar con nosotros. Pero ahora, ¿quién no sabe leer? Pero no se lee la Biblia. Otra costumbre. Lucas 22:39. Lucas, el mismo Evangelio, 22:39. Buenas costumbres. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Repito, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. También no se nos queda, hermano. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Ese era el lugar donde el Señor acostumbraba a orar. Capítulo 21, de una vez avancemos el tiempo, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos. Se iba al templo de día a enseñar la palabra, y de noche a dormir, a pasar la noche durmiendo, al monte de los olivos. ¿Qué iba a hacer allá? A orar. Oye, esa es buena costumbre. ¿Tiene usted esa costumbre, hermano? ¿Tenemos esa costumbre? Muy poco, ¿verdad? Hay que ya no tienen tiempo para orar, no tienen palabra para orar. Si usted no tiene palabra para orar, diga a su esposo, invita a su esposo, oremos un rato, por favor. En la oración de su esposo, puede ser que se va a fortalecer usted. Cuando una oración es en el Espíritu, se fortalece a través de la oración, dice, hermano. ¿Sí? Y si es el hombre, la mujer, oremos, vamos a orar. Por favor, me siento muy débil. Su esposa tiene esta confianza, por favor, la oración. Ahora, si la mujer es espiritual, es una oración en el Espíritu, se va a fortalecer usted. Tal vez va a secundar usted la oración, porque se va a fortalecer. Cristo se fortaleció en la oración de 3 horas. Fortalecido se levantó. Al levantar a Pedro, a Jacob y a Juan que estaban durmiendo, vámonos porque se acerca el Remetré. Bien fortalecido a través de la oración, dice. Esta vez llegó al monte de los olivos, como lo solía, pero algo más. Va a decir usted, no solo en el monte se puede orar. Daniel 6:10. Daniel capítulo 6, versículo 10. No está que les gusta mucho el monte, pero no solo en el monte se puede orar. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, como lo acostumbraba. Esas son buenas costumbres, hermano. Leer, se va a olvidar. Leer, buena costumbre. Leer la palabra de Dios, porque el diario no es tan exhortante a leer el diario. Ese es el diario, ¿verdad? Esa es costumbre, pero bueno, también es interesante usted saber las noticias del día, pero ese es segundo lugar. Lo primero sería las escrituras, hermano. Estamos viendo la oración, la costumbre del Señor Jesús. Daniel supo que el edicto había sido firmado. Nosotros cuando oímos algún pedido nos aceleramos la oración, hermanos. Por favor, hermanos, por favor, por nosotros. Aceleramos la oración cuando hay pedido. Cuando se terminó el pedido, ni qué oración. Daniel no era así. ¿Cómo lo solía hacer antes? 3 veces al día oraba él y 3 veces siguió orando. ¿Dónde oraba Daniel? En su casa. ¿Verdad? ¿Se puede orar en la casa, hermanos? Es que no se puede, mucha bulla, dirá usted, mucha bulla, los nietos.
Yo creo que los nietos a las 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, los nietos están durmiendo, ¿verdad? Es la hora fresca, especial para la oración, como dice el Salmo 63:1, de madrugada te buscaré para ver tu poder y tu gloria, su potencial en el santuario, ¿verdad? Que es especial en la madrugada. Daniel oraba en su casa, sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, 3 veces al día. Qué costumbre, hermano, buena costumbre. ¿Cuántos? No, aquí hay bastantes que no oran. Oran pues solo para comer. Señor, te damos gracias por este desayuno que nos diste, Señor, que nos conocieron. Rogamos por ello, amén. Otra vez en el almuerzo, en la cena, o se levanta y no se duerme. Aparte la oración exclusiva por una necesidad que usted tiene, por algo que desee, material o espiritual, ¿verdad? Estamos mirando la costumbre del Señor. 3, la otra vez es Lucas 22. Lucas 22. Buenos hábitos, hay malas y hay buenas. Si les digo las malas costumbres, se van a enojar conmigo, porque tenemos malas costumbres. 22:14 de Lucas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Qué costumbre estamos viendo aquí? No miran nada. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El Señor era puntual. No tenemos esa mala costumbre de llegar tarde a las reuniones. Mala costumbre. Yo pienso que cualquiera nos puede tener un atraso, cualquiera nos atrasamos, pero eso sería casual, no casual y siempre. ¿Verdad? Usted va a llegar todas las veces a las 7:05, 7:15, 7:10, 7:20, todas las veces. Esa es costumbre, es mala costumbre. Se va usted a trabajar en una empresa, con 5 minutos le están reclamando, y si no lo dejan afuera, no es puntual, lo dejan afuera. Cuando son estrictas las empresas, ¿verdad? Cuando era la hora se sentó a la mesa. Cuando iba la hora se sentó. La hora de la Pascua tenía su fecha, tenía su horario. Llegó a la hora, se sentó el Señor y comenzó el sermón de la Pascua. El partimiento del pan, hermanos, a las 9 de la oración, el partimiento de la misma asamblea a las 9, otros a las 8, otros a las 9. No tenemos nuestro horario a las 9:30. Ya casi 39 años. Comenzamos la obra del Señor ahí ya casi a las 9:30 se quedó el horario y esa es la hora. A las 9:30 sentados ahí para comenzar la primera alabanza del Señor. Es buena costumbre, ¿sí? A las 9:30 es el partimiento de horario. Va llegando usted a las 10, a las 9:45, a las 10. Malas costumbres. Hay que procurar dejar esas malas costumbres. Yo conozco una asamblea donde yo llego siempre a las 5, abren la sala, están los ancianos sentados ahí a las 5. Pero yo no le enseño que usted llega una hora antes, porque uno no puede enseñar lo que no practica. El Señor practicó la puntualidad, que estamos mirando aquí. Pero bonito se mira antes de las 6, a las 6 es la reunión, a las 5 está abierta la sala, están los ancianos sentados ahí. Qué bonito, hermano. Qué bonito que hace. A las 6 y a las 6 llegan ahí. Buena la puntualidad, pero que va a las 6, 6:15, 6:50. Si lo ha hecho, si lo está haciendo, hay que pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque el Señor nos deja buenos ejemplos y buenas costumbres. Ahora, algo más que le voy a leer aquí en la palabra del Señor. Hebreos 22, no tiene 22, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, ya sabe usted qué dice Hebreos capítulo 10. Los lectores de la Biblia saben los textos y lo tienen en la mente. Gracias a Dios por los que leen la Biblia. 10, 22, 23. Acerquémonos con corazón, vamos a leer el 24, perdón, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, dice el 25, no dejando de congregarnos, no dejando
de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora está hablando de costumbre buena. No dejando de congregarnos, de reunirnos. ¿Cuántos tienen esa costumbre? Que no se reúnen, solo parten el pan hasta entre 8 días, hermanos, si Dios quiere, si no, entre 15. ¿Cuántos tienen esa costumbre? La mayoría, por su trabajo, se van a semanear, a quinceañar, a negociar. No pueden, están mal, pero está en su casa, deben procurar estar en la reunión. No dejando de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Hay quienes ya tienen esa costumbre, ¿verdad? Y ya cuando la costumbre es costumbre vieja, yo pienso que es un poco difícil, ¿verdad? Yo he luchado con mis hermanos que tienen costumbre de dormir en la reunión. Hermano, bueno, en la reunión, mayones que se pone aquí enfrente, se ve. Sería casual que usted viene desde la casa de un viaje. Casual, cualquiera le puede pasar, pero no casual y siempre, ¿verdad? Que todas las veces no ven usted ahí durmiendo en la reunión, es mala costumbre. Es mala costumbre, si esa costumbre es vieja, es un poco difícil, se va a quitar. Es un poco difícil, pero si es nuevo, si usted quiere, todavía puede dejar las malas costumbres. Podemos dejar las malas costumbres. Hay más, pero no les voy a hablar, pero no estoy, mañana vamos a partir el pan. Entonces, estamos leyendo aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué bendición congregarnos. Ahora otros 2 textos de congregarnos, porque tengo tiempo, nos avanza. Hechos capítulo 1. De una vez vamos a leer 2 textos. Hechos capítulo 1 y versículo que vamos a leer 14. 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Oye, los que despidieron al Señor se Monte de los Olivos, como 500, ¿verdad? Como 500 hermanos. Se fueron la mayoría a sus casas, pero se quedaron como 120 en Jerusalén. Se quedaron reuniéndose en el aposento alto, y no en el templo, en el aposento alto. Ahí se quedaron orando. A los 8 días bajo el Espíritu Santo. Pero aquí estamos mirando, y todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Un grupo de 120, juntos en oración, orando, se quedaron orando. Qué bendición la oración, hermano. Porque cuando el apóstol Pedro predicó en Jerusalén, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Segundo mensaje, 5,000 personas. Pero miren, se quedaron orando a las 9, a las 12 y a las 13, buscando al Señor en oración. Y hoy, capítulo 5 de los Hechos, versículos 41 o 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En calidad, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Con qué razón la iglesia en Jerusalén prosperó? No solo eran creyentes de oración, oraban unidos, juntos, sino que también perseveraban en el templo y por las casas. No dejaban de predicar, a pesar de que estaba prohibido predicar el Evangelio. ¿Con qué razón creció la iglesia en Jerusalén? Hay asambleas que no crecen. Ya tienen 20 años de estar establecidos, no están ahí. No tienen crecimiento. No sé por qué. Tal vez por falta de, como dice capítulo 8, 5 de Job. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, luego se va a despertar por ti, hará próspero en tu justicia. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrera será muy grande. A veces, porque no buscan a Dios, no son limpios, no son rectos. Tal vez por eso no tienen prosperidad. La iglesia de Jerusalén, de oración, perseveraban. Oye, y a pesar de los tiempos difíciles que estaban viviendo, pero los hermanos todos los días en el templo por las casas no cesaban de
predicar y enseñar. Enseñar y predicar a Jesucristo. Lástima, hermano, que hay asambleas que no crecen para que se acuerden, solo voy a decir la palabra. El apóstol Pablo dijo que el labrador, para recibir el fruto, debe trabajar primero. Si hay trabajo, hay fruto. Se está predicando, se está trabajando, hay esperanza que va a crecer la obra. Si no se trabaja, así va a estar todo el tiempo. Las últimas palabras. Jeremías capítulo 9, 5. Jeremías capítulo 9, versículo 5. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbrados su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. ¿Qué costumbre es? Acostumbrados su lengua a hablar mentira. Dice que hay lengua acostumbrada a hablar mentira, ¿no? Santiago dijo, pues hablar sea sí, sí o no. ¿Verdad? Se comprometen, prometen y no cumplen. Ayer citaba en este capítulo 5, ¿verdad? Cuando Dios hace promesas, no tales de cumplirlas, porque Él no se complace a los insensatos. Cumple lo que prometes. Porque se enoja Dios y va a destruir la obra de tus manos. Pérdidas pueden venir por prometer y no cumplir. Si usted no tiene deseo de dar nada, mejor ciérrese a la boca y diga, no, hermano, no puedo. Pero no esté mintiendo, porque la lengua se puede acostumbrar a mentir. ¿Ah? La última palabra. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. No nomás abrir la boca, hermano. Si a usted no le consta nada, no abre la boca, porque si lo van a comprobar y es mentira, culpable va a salir contra la comunión. Hay que tener mucho cuidado para hablar. Tenemos que tener cuidado. Efesios capítulo 4 y versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 2, 21, que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Usted acostumbró su lengua a mentir? Deja de mentir. Llega a ser un hombre de verdad. Tal vez no el 100%, porque no lo digamos, ¿verdad? Pero hay que procurar hablar verdad cada uno con su prójimo. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor la bendiga en nuestros corazones.